En el siguiente video se da una explicación o un concepto de momento de fuerza en formulación escalar. Recordemos que hay formulación escalar y formulación vectorial, que es la que posteriormente se verá en un próximo video. Para este caso, el momento se da debido a una aplicación de una fuerza, la cual esa fuerza tiende a hacer girar al cuerpo con respecto a un punto. Por ejemplo, en el caso A tenemos la fuerza aplicada en esta llave con respecto al punto A. Entonces, ¿qué hace? Él genera un momento con respecto al punto O. Entonces, ese momento va a depender de la fuerza, la magnitud de la fuerza y la distancia, donde la distancia debe de ser perpendicular a la fuerza. Para este segundo caso, en la figura B, vemos que la distancia es perpendicular, pero el ángulo tiene cierta inclinación. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Siempre debemos de buscar la distancia perpendicular desde el punto con respecto a cuál quiero ver la rotación de la fuerza, en este caso de O, hasta el punto de aplicación de la fuerza, que en este caso se da por D seno de 30. Entonces, estrictamente el momento en un punto de una fuerza con respecto a una fuerza con respecto a un punto va a depender de la distancia y de la magnitud de la fuerza, en donde si la distancia si la fuerza, tiene una inclinación, en este caso, como podemos observar, tiene aquí, ahí está un ángulo θ, entonces el magnitud de la fuerza va a ser diferente cuando esté la fuerza en su forma perpendicular a la distancia. ¿Y cuando no se genera momento? El momento no se genera cuando con respecto al punto O estoy aplicando una fuerza, pero esta fuerza pasa por la línea de acción de la fuerza, entonces no me genera momento, porque podemos observar que estoy jalando, se está jalando la llave, pero estoy jalándola con respecto al punto O, entonces no hay ningún brazo, entonces el brazo sería cero, entonces no genera momento por ese caso. Ahora veamos unos ejemplos, veamos la magnitud y el sentido de giro del momento. Como sabemos, la fuerza es un vector y la distancia también lo es. Entonces, eso se verá más adelante en la formulación vectorial, donde el sentido viene estrictamente evaluado por la mano derecha, que ya después, posteriormente en otro video se verá eso. Y el sentido, el momento, el vector momento siempre va a ser perpendicular al eje de la fuerza, en este caso al eje de la fuerza y al eje de la distancia, a la distancia. En este caso podemos observar que el momento siempre va a ser perpendicular a la distancia, el sentido de giro va a ser perpendicular a la distancia y al plano que contiene la distancia y la fuerza. Y la magnitud viene dada por una fuerza y una distancia, es decir, que es proporcional a la distancia. Y como último tenemos que el momento resultante o principio de momento, en donde dicen que la sumatoria de todas las fuerzas que generan momento en un punto se pueden encontrar realizando cada una de sus momentos individualmente, como lo podemos observar aquí. Entonces, yo puedo aplicar sumatoria de momentos para el ejemplo, aquí en este ejemplo, como hay tres fuerzas, entonces puedo hacer principio de momentos donde puedo sumar todos esos momentos que generan cada una de las fuerzas con respecto al punto O. Y como un sentido de convención para este libro, cuando gira en sentido, el momento en sentido antihorario es positivo y cuando gira en sentido horario es negativo. Veamos unos ejemplos prácticos de donde podemos observar este fenómeno. Aquí vemos la fuerza aplicada para la figura A, vemos la fuerza aplicada de 100 Newton y lo hace girar con respecto al punto O
porque recuerden que el momento es la fuerza por la distancia, pero entonces en este caso voy a hacerla con respecto al punto O, entonces va a hacerlo girar la fuerza de 100 con respecto al punto O en este sentido, como está aquí, que su magnitud ya se calcula que es 100 por 2, porque la distancia es perpendicular a la fuerza. Para el segundo caso, vemos que hay una línea discontinua, que esa línea se le conoce como principio de transmisibilidad. Es decir, que el vector es un vector deslizante, el vector fuerza es un vector deslizante. ¿Por qué puedo decir esto? Porque el principio de transmisibilidad me dice que yo puedo trasladar, puedo rotar, puedo girar, puedo trasladar la fuerza sobre ese eje que es discontinuo y no se ve afectado el cuerpo. Pero esto se hace con motivos de para hacer operaciones como en este caso. Entonces la distancia, necesito la distancia desde el punto O hasta este punto, porque aquí se aplica, por recuerden, se aplica la fuerza también por el principio de transmisibilidad, y la distancia va a ser de punto 75 y lo hace girar en sentido horario, sentido negativo. De igual forma para esta distancia, para esta fuerza de 40, con respecto al punto O va a ser desde el punto O hasta la distancia en donde corta, donde intersecta al vector deslizante de 40 libras, que en este caso va a ser 4 más 2 coseno de 30 por la distancia por 40 libras. Para este caso y girará en sentido horario, es decir, negativo. Y para el caso de, tenemos un ejemplo donde de igual forma por el principio de transmisibilidad, aplicando el principio de transmisibilidad, vector fuerza puede ser es un vector deslizante. El vector entonces de 60 lo puedo trasladar hasta este punto y necesito la distancia desde este punto hasta una distancia perpendicular, y esa distancia me la da como la fuerza está inclinada, entonces me dice que es 1 seno de 45 y lo hace girar en sentido antihorario, es decir, positivo. De igual forma para este último ejemplo, el ejemplo E, que la fuerza va a ser por el principio de transmisibilidad, elongamos la fuerza y puedo aplicar hasta aquí el brazo que obtenga desde este punto hasta este punto con respecto al punto O. Si hago sumatoria con respecto al punto O, entonces va a ser la distancia que serían de 3 por 7 kilonewton. 3 porque es 4 la longitud total y este pedazo de aquí hasta acá vale 1, entonces sería 4 menos 3 sería 1. Entonces ya vemos eh, que podemos encontrar el momento con respecto a un punto. Y ahora damos un ejemplo más práctico. Tenemos el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos piden determinar el momento resultante de las cuatro fuerzas que actúan sobre la barra de la figura 4.5 con respecto al punto O. Entonces, por el principio de transmisibilidad yo puedo sumar todos los momentos que generan cada una de estas fuerzas con respecto al punto O. Entonces tenemos sumatoria de momentos con respecto al punto O va a ser igual. Establezco mi sentido, en este caso yo siempre tomo el sentido antihorario como positivo y digo la fuerza de 50 newtons por la distancia, sería la distancia hasta el punto O, sería de 2 metros. Ahora vengo con la fuerza de 60. La fuerza de 60 no me genera momento. ¿Por qué no me genera momento? Porque por el principio de transmisibilidad yo puedo trazar hasta el punto de aplicación de aquí de la fuerza. Es decir, yo puedo mover el vector fuerza de 60 libras, lo puedo mover en todo este eje y como pasa por el punto O no me genera momento. Entonces va a ser 60 newtons por 0. ¿Por qué 0? Porque el brazo es 0, entonces no me genera momento. Acá la fuerza de 50 newtons con respecto al punto O lo hace girar en sentido antihorario. Perdón, entonces sería negativo. Esta sería positiva. Y ahora vamos para la fuerza de 40. Entonces tenemos, para la de 40 tenemos
40 newton por la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza, que puedo alongar esta fuerza hasta acá, y entonces necesito un brazo que vaya desde el punto O hasta este punto, y ese brazo va a ser 4 más 4 porque desde el punto O hasta este punto hay 4, entonces 4 más 3 coseno de 30, coseno de 30 grados. Sí, porque es que observen que aquí se forma un triángulo con respecto a este ángulo. Entonces, para obtener este lado, lo puedo obtener con coseno. Entonces, ya resolviendo esta figura aquí de triángulo, obtengo ese valor de 3 coseno de 30. Y ahora para la fuerza de 20, esta fuerza de 40 me lo hace llevar negativo. Ahora la fuerza de 20 por la distancia. Entonces, miren que puedo elongar por el principio de transmisibilidad, elongar la fuerza de 20 newton. Puedo colocar en todo su eje, todo este eje que está aquí. Entonces necesito la fuerza que haya desde este punto hasta este. Es la distancia, perdón. La distancia será 3 coseno, 3 seno de 30. Esto me la hace girar en sentido positivo. Entonces tenemos que el momento de las 4 fuerzas que actúan en esta barra con respecto al punto O va a ser igual a dicha valor. Entonces esto nos da un valor de menos 334, posicionando esto, 334. Ese signo menos simplemente nos dice que va en contra al que es establecido, es decir, que no va en sentido antihorario, sino que va en sentido horario. Entonces el momento va a ser igual a 334 newton por metro en sentido horario. Entonces este momento es el resultado de aplicar las 4 fuerzas en la varilla con respecto al punto O. Hacen girar ese momento hacen girar esa varilla en sentido horario. Entonces ese sería el resultado. Ahora veamos otro ejemplo para este caso, donde nos piden determinar el momento de la fuerza respecto al punto O. Entonces, respecto al punto O, lo primero que debemos de hacer es hacer sumatoria del momento, o podemos descomponer esta fuerza, sus componentes vectoriales, rectangulares, pero puedo obtener la distancia si obtengo la distancia desde este punto hasta este punto, ya puedo encontrar el momento de la fuerza de 5 con respecto al punto O, porque sería la fuerza de 5 por la distancia perpendicular que es desde el punto O hasta el punto de la aplicación de la fuerza, que sería este. Entonces ya se facilita mucho ese procedimiento. Hagamos esa fórmula. Entonces hacemos sumatoria de momento con respecto al punto O. En este caso así acá va a ser igual. Entonces tenemos la distancia, necesitamos la distancia, entonces la distancia va a ser, me dan este ángulo, entonces va a ser seno de 75, va a ser igual a D sobre 3 metros. Aquí despejamos D, va a ser igual a 3 metros por el seno de 75 grados. Entonces ya tengo la distancia, entonces puedo aplicar esto, entonces 5 kilonewton por la distancia. En esta distancia sería 3 metros por el seno de 75. El seno de 75. Y me hace girar en qué sentido? Lo hace girar en sentido negativo.
Entonces el momento con respecto al punto, momento de la fuerza con respecto al punto O va a ser igual a 5 por 3 seno de 75. Entonces sería menos 14.48 kilonewtons por metro. Ese signo negativo simplemente nos indica que no va en sentido antihorario, sino que va en sentido horario. Entonces va a ser 14.48 kilonewtons por metro en este sentido. Entonces ahora veamos otra forma para poder resolver este ejercicio. Ahora vayamos a esto. Entonces la otra solución es descomponiendo en la fuerza de 5 en componentes rectangulares. Aquí así y este. Entonces mire que mi eje coordenado yo lo voy a tener acá X y aquí Y. Entonces para este caso puedo descomponer. Entonces voy a descomponer, ya descompuse esto. Entonces ahora aquí aplico f de x y esta voy a llamarla f de y. Entonces ya con esto ya puedo encontrar el momento de la fuerza de 5 con respecto al punto O. Entonces sería f de x va a ser igual la magnitud por coseno de 45 y f de y va a ser igual a la magnitud, que sería 5 por el seno de 45, ¿cierto? Porque tener esta esta distancia, esta magnitud de esta fuerza aquí es lo mismo que tenerla aquí. Y que aquí, entonces aquí saco mi triángulo de fuerza y ahí compongo la fuerza de x y en componentes rectangulares. Entonces ahora necesito la fuerza que va desde el punto O hasta el punto de aplicación de la fuerza. Para este caso va a ser de 3 si hago sumatoria de momento con respecto al punto O, el sentido de giro, entonces va a ser igual a FY, que va a ser 5 seno de 45, que sería FY por la distancia. La distancia sería este lado aquí, sería la distancia. Entonces va a ser X sería 3 coseno de 30. 3 coseno de 30. Y lo vas a girar en sentido negativo. El otro de igual forma, menos 5 coseno de 40. Otra fuerza, menos 5 coseno de 45 por la distancia. La distancia sería 3 seno de 30. Entonces el momento con respecto al punto O nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces sería menos 5 seno de 45 por 3 coseno de 30. Menos 5 por... Entonces ese resultado nos debe dar el mismo valor que el ejemplo, que la solución 1. Entonces va a ser menos 14.48 kilonewtons. Entonces el momento ya sabemos que este signo negativo nos indica que no va en sentido antihorario sino en sentido horario. Va a ser 14.48 kilonewtons en sentido horario. Entonces esto sería todo. Ya próximamente subiré un video en donde se haga sumatoria de momento en la formulación vectorial, 2 dimensiones, que facilita mucho la comprensión para entrar al tema de 3 dimensiones. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta, dale like.
Entonces, hasta la próxima.